proveedores son las empresas o las personas que abastecen a otras empresas de existencias, ¿sí? Sea de bienes o servicios, también existen proveedores de servicios, ¿no? Y a dos tipos de empresas. Uno, las empresas que hacen transformación, fabricación de bienes y las empresas que venden productos terminados directamente, que no sufren ninguna modificación. Mucho de lo que trabajaremos ahora en clase y las siguientes sesiones tiene que ver en empresas productoras, porque nos permite analizar a mayor detalle la cadena de suministro, la cadena logística, ¿sí? Bien, los proveedores son nuestros socios comerciales, son nuestros socios estratégicos, ¿sí? Los proveedores no son agentes que nosotros les hacemos, por decirlo de manera coloquial, un favor al comprarle, ¿no? A veces pensamos que como comprador, como persona del área de aprovisionamiento, tengo el poder tanto de hacer la compra, de decisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no le doy a mi proveedor el trato adecuado. Esto pasa muchas veces. Estoy segura que muchos de los presentes, si son proveedores, a veces sentimos eso del área de compras. Ese es uno de los principales errores. Eso no debe suceder. ¿Por qué? Porque la persona de aprovisionamiento, la persona de compras, ¿sí? Tiene que ser un aliado de su proveedor. Cuando llegamos a ser un aliado del proveedor y logramos hacer realmente una alianza, realmente sentirlo como un socio estratégico, es cuando empiezan a nacer soluciones que incluso como la empresa compradora podemos no verlas, ¿no? Entonces, lo importante de esta clase, con lo que nos vamos ahora, es saber que el proveedor es mi socio estratégico, ¿sí? ¿Qué es entonces la gestión de proveedores? Recordemos que conversábamos que todo lo que revisamos ahora está directamente relacionado con la aplicación de estrategias, ¿sí? Por ello lo llamamos gestión de proveedores. Entonces, la gestión de proveedores es un proceso que tiene muchísimas etapas, ¿sí? Permite, lo principal de este tema es que permite iniciar y desarrollar relaciones con los proveedores, sean tanto de bienes como de servicios, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros entablamos una relación, acá es importante aclarar, no una relación amical, no la gestión de proveedores quiere decir que vamos a ser los amigos, los proveedores, nos vamos a salir, vamos a pasear, no nos referimos a ello. Es una relación comercial que tiene que llevarse dentro del respeto y la ética, ¿sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado cómo gestionamos la relación con los proveedores. ¿Por qué? Porque logística, como les mencionaba en la sesión anterior, es un área auditable, muy observable. ¿Por qué? Porque a veces se cometen actos que no son correctos cuando se encuentra uno en el área de logística, ¿correcto? Entonces, cuando entablamos nuestra gestión de proveedores, tenemos que tener muy claro que la relación es comercial, ¿sí? ¿Qué tipos de proveedores tenemos? Tenemos proveedores por el marco temporal. ¿Qué son los proveedores? Por ejemplo, los que siempre les compramos, nuestros proveedores de materias primas principales, por ejemplo, ¿no? Los habituales. Esos proveedores con los que yo tengo que tener una relación estrecha. ¿Por qué? Porque son con los que siempre voy a trabajar. Es más, sus materias primas ya están probadas y aprobadas dentro de mi producción. Entonces son proveedores constantes. El tener proveedores constantes, acá hay un punto que tenemos que tener muy en cuenta. El tener proveedores constantes no quiere decir que nosotros dejemos de evaluar proveedores. Nosotros que estamos en la parte de aprovisionamiento, tenemos que estar en una evaluación de proveedores de manera constante, ¿sí? Que nos permita validar las decisiones que hemos tomado o posiblemente cambiarlas y tener nuevos proveedores, ¿no? Cambiar de estrategias, etcétera. ¿Por qué? Porque recordemos que las empresas compiten por cadenas de suministros, parte importante de la cadena de suministros, gestión logística. Entonces, tenemos nosotros que estar en constante evaluación de los agentes que son tan importantes dentro de nuestra cadena, ¿sí? Existen dentro del marco temporal
temporal también proveedores esporádicos, a los que tenemos que tenerlos registrados, pero no son, usualmente no son los que compramos, ¿no? No es una compra mensual y demás. Por ejemplo, proveedores de, no sé, merchandising. Les compramos una vez al año, los tenemos ahí registrados, seleccionados, evaluados y demás, pero no son proveedores habituales, ¿sí? Proveedores puntuales también podemos tener, que son proveedores de compras únicas, ¿sí? Dentro del marco temporal podemos tener proveedores de compras únicas. Sean proveedores de compras únicas, esporádicos o habituales, todos tienen que tener el trato y la evaluación y la selección adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque de todas maneras son parte de nuestro proceso de producción, ¿sí? Listo. También existen proveedores por su localización, ¿sí? Que estos pueden ser proveedores locales, pueden ser proveedores nacionales, pueden ser proveedores internacionales. Cuando hablamos de una compra nacional, cuando hablamos de importación, muchas veces tomamos decisiones de tener proveedores de importación cuando nos referimos a materias primas, por ejemplo, en cantidades bastante grandes, ¿no? ¿Qué vamos a hacerlo? Si nosotros hacemos la importación directa, estamos tratando con proveedores internacionales. Si nosotros estamos trabajando con empresas que hacen las importaciones y las traen, porque podemos hacer ello también, entonces son empresas locales para nosotros, ¿no? Porque están ubicadas por su localización de manera local. Ahora, hay algo también importante que debemos considerar. No necesariamente cuando hablamos de proveedores, cuando hablamos de selección de proveedores y nos referimos a la localización, pensemos siempre que traerlo nosotros mismos de fuera o comprar directamente al fabricante es la mejor elección. No siempre funciona así. ¿Por qué no siempre funciona así? Porque muchas veces las cantidades que compra un proveedor local que es importador son mucho más grandes a las que nosotros vamos a comprar. Entonces, tienen mejores precios y nos conviene hacer compras de manera local, ¿no? Entonces, recordemos, no siempre ir directo al fabricante o ir directo a la importación es necesariamente la mejor decisión, ¿sí? Entonces, siempre necesita ello de una evaluación minuciosa. Bien, ahora, de acuerdo también existen proveedores de acuerdo al tipo de actividad que realizamos. Podemos hablar de proveedores agrícolas, proveedores ganaderos, mineros, pesqueros, forestales, industriales, proveedores artesanales, ¿no? También podemos hablar de proveedores de servicios. Recordemos que la cadena logística la tienen todas las empresas, sean empresas de bienes o sean empresas de servicios, ¿sí? Tenemos proveedores también en función a lo que ofrecen, ¿no? Proveedores que son de bienes, proveedores de servicios, y que están algunos enfocados directamente al consumidor o que están enfocados a vender a las empresas de producción para que éstas puedan fabricar y entregar a otras empresas o a otros consumidores finales, ¿sí? También tenemos proveedores por su naturaleza jurídica, ¿sí? Podemos distinguir a proveedores que atienden al sector público y proveedores que atienden al sector privado. ¿Puede atender un proveedor del sector público al sector privado? Sí, no hay ningún inconveniente, pero suelen haber proveedores que se especializan y que están abocados a atención, por ejemplo, al sector público, ¿no? Y una empresa del sector privado es muy probable que no les pueda ser tan atractiva para poder renunciar a sus órdenes habituales o a cómo manejan sus operaciones de manera habitual, ¿sí? También tenemos proveedores de alto y de bajo contenido tecnológico. Nosotros estamos en un mundo bastante digitalizado ya, ¿no? Incluso se habla mucho de la digitalización de la cadena de suministros, ¿sí? Cuando hablamos de la digitalización de la cadena de suministros, nos referimos a utilizar sistemas, ¿no? Y esto lo vemos nosotros en el día a día. Por ejemplo, hay empresas de transporte, de carga, que te permiten hacerle el seguimiento por, por el celular,
hacerle el seguimiento por el celular, dónde está tu mercadería. De esa manera, entonces, estamos brindando un plus al cliente, le estamos ofreciendo la posibilidad de conocer dónde está su mercadería, ¿no? La posibilidad de tener una respuesta rápida. Les comento un poco un caso que tiene, ¿qué empresa es? FedEx, me parece. Se me ha ido. Un operador logístico, ¿sí? Que ha digitalizado su cadena de suministros, pero con un objetivo distinto a que el cliente se sienta cómodo y sepa dónde está su mercadería. Su objetivo principal, ¿cuál era? ¿Cuál era su principal problema de este operador logístico? Que realizaba las entregas en los horarios acordados, llegaba y las personas no estaban en su domicilio o no estaban en sus empresas. Entonces, imagínense todos los gastos que hacía este operador en llegar a las instalaciones y que no se encuentren, ¿no? Entonces, les estaba saliendo muy costoso, muy costoso. Entonces, Sharp, la empresa Sharp. Entonces, qué es lo que se hizo? ¿No? ¿Qué es lo que se hizo? Se implementó este sistema de seguimiento para que el cliente esté más atento a qué hora llega su producto. Y con esto la empresa eliminaba sus costos de transporte cuando alguien no atendía a sus llamados, ¿no es cierto? O sea, de esa manera se volvían más rentables y hacían su cadena de suministros mucho más rentable, mucho más eficiente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver de manera podemos aterrizar cómo es que se empieza, por ejemplo, a digitalizar una cadena de suministros, ¿no? Eh, este proveedor que les menciono tuvo también una estrategia, este operador logístico que viene a ser proveedor de pronto de algunas empresas, tuvo una estrategia muy interesante que me gustaría compartirles. Como ya realizaba eh, importaciones para ciertos clientes de manera regular, quiso ir un poco más allá y tener stock de estas importaciones, ¿no? Esta es una decisión un tanto arriesgada. Sí, porque el cliente puede dejar de comprar mañana si no tienes un contrato y qué haces con esa mercadería, ¿no? Pero bueno, a ver, tuvo la iniciativa de realizar importaciones mayores a las pedidas por sus clientes que hacen pedidos de manera puntual, que no se pueden vender a otros clientes, y las almacenó. Con eso optimizó sus precios en transporte de mercadería, porque las trae de afuera, ¿no? Optimizó los costos al comprar una cantidad mayor, aplicando economías de escala. Entonces, resulta que este proveedor fue un poco más allá, ¿no? Fue más allá. Entonces, este proveedor que está dando al cliente una solución, aplicando o estrategias, o como acabamos de ver el tema del recorrido, contenido tecnológico que nos pueda sumar a la relación empresa-cliente, son los que nos interesa tener con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gestión de proveedores? Es la frase con la que nos vamos hoy, es el win to win, ¿sí? Win to win. ¿En qué consiste? Es que cuando ponemos en marcha un proceso, el objetivo es la solución de, vamos a colocarlo como un conflicto, pero es la solución de una negociación entre varias partes, entre dos partes en este caso, y que con el fin de que todas salgan beneficiadas, ¿sí? Con el fin de que todas estén ganando, porque esa es la idea. Si nosotros ganamos como comprador, los proveedores también tienen que ganar. Nosotros ganamos, tenemos la oportunidad de tener un buen producto en base a nuestra buena selección de proveedores, o tenemos la oportunidad de que nos puedan ofrecer soluciones eficientes, ¿no? En medida que tengamos una relación con los proveedores. Y los proveedores tienen la oportunidad de tener la anhelada orden de compra, ¿no? Recordemos algo importante, cuando un proveedor envía una cotización, no está enviando solo un documento, está enviando
la oportunidad de tener una orden de compra. Una cotización es la oportunidad de tener una orden de compra. En la siguiente sesión vamos a hablar respecto a fichas técnicas, cotizaciones, órdenes de compra, ¿sí? Pero vamos adelantando que cuando nosotros hacemos una solicitud, cuando recibimos una solicitud, poniéndonos en el lado de la parte de compras, ¿no? De aprovisionamiento. Cuando recibimos una solicitud, esa tiene que llegar en una ficha, tiene que llegar en un formato, ¿sí? Que tenga todas las características y especificaciones. Según todas estas características y especificaciones, será que hacemos las solicitudes de cotización. ¿Sí? Y cuando ya tenemos las solicitudes de cotización y las mandamos a toda nuestra cartera de proveedores calificados, ¿sí? Nos responden la cotización. En la cotización debe estar todos los datos que pusimos, que colocamos dentro de la solicitud, ¿sí? Esos mismos datos que llegan en la cotización tienen que estar en la orden de compra que nosotros giremos, ¿sí? Entonces, hagamos una línea de qué es lo que debemos tener, cómo se enlaza. Ficha técnica, solicitud de cotización, cotización, orden de compra, ¿sí? Y guía de remisión, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hago la selección de proveedores? La selección de proveedores consiste en encontrar aquella empresa que nos ofrece el producto o el servicio que necesita una compañía para producir sus productos o para realizar una entrega según el consumo de sus clientes o realizar algún servicio, según los criterios que han sido marcados para dicha adquisición, ¿no? Y que este proveedor que encontremos nos pueda atender pueda cubrir todas nuestras necesidades. Enfocado básicamente de dos frentes. Uno, del frente de calidad, ¿sí? Es decir, que en términos de calidad, este proveedor nos permite, en términos de calidad, este proveedor nos entregue el producto en las condiciones necesarias para el que fue creado, fue pedido este producto, ¿no? Y en términos de oportunidad. ¿A qué nos referimos en términos de oportunidad? Nos referimos a que se entregue en el tiempo que se necesita, ¿sí? En el tiempo que el cliente interno lo necesita, ¿sí? Entonces, seleccionar el proveedor tiene alta importancia, tiene alta importancia dentro de nuestra gestión de proveedores. Vamos a revisar cómo hacemos nuestra selección de proveedores, ¿sí? Antes de revisar cómo hacemos nuestra selección de proveedores, me gustaría, si alguien tiene alguna experiencia que compartirnos respecto al tema de selección de proveedores. Eh, Eric, nadie visualiza las diapositivas porque estoy en los mensajes en este momento. He salido de las diapositivas. Sí, vamos a ver un poco del chat antes de entrar cómo manejamos la selección de proveedores. Vamos a participar y vamos a revisar un poco las consultas que tenemos. ¿Sí? Víctor, se va monitoreando la mercadería vía GPS. Sí, también vía GPS, pero de lo que les comentaba era un aplicativo que había creado la misma empresa, que ofrecía a sus clientes con un código y todo ello. ¿Sí? Los documentos que mencionamos se adjuntan a la orden de compra. Sí, los documentos que pueden ser adjuntados a la orden de compra, en verdad son varios. Podríamos adjuntar la cotización, la ficha técnica, podríamos adjuntar las muestras que nos dan los proveedores. Esto depende mucho de cada negocio, ¿no? La orden de compra podríamos eh, adjuntar no solo el que tenga mejor precio. Ahora vamos a hablar del tema de la selección de proveedores. No siempre es el que tenga mejor precio, ¿ah? Vamos conversando, Hans, de eso. No siempre el que tenga mejor precio. Hay varios criterios que vamos a evaluar, pero siempre uno de los más fuertes es el precio, ¿no? Sí. Bien, Nady, ¿te gustaría participar? Cuéntanos.
La, con respecto a lo que es la selección de proveedores, generalmente yo lo que estimaba, bueno, que era la ley, era pedir tres ofertas, ¿no? Y se comparaba, pues, menor tiempo, el costo, ¿verdad? Y entonces se hacía un análisis de las tres ofertas que estaban, que se contemplaban, pues, que ofertaban estos tres proveedores. Claro, eso es bueno, tener un comparativo. Vamos a hablar del comparativo y de la evaluación. Eso está muy bien. Cuando son compras mayores, ¿no? Pedir tres opciones, siempre. Tener opciones nos permite tener mejores decisiones, ¿sí? Listo. A ver, Eric nos comenta también. A ver. Es importante la calidad del producto, muy importante la calidad del producto. Sí, cuadros comparativos, que es lo que vamos a revisar ahora. Muy bien. Eric, yo trabajo en un almacén, recepcionamos insumos y etcétera. Recuerdo una vez un inconveniente con baldes de madera y fue consecuente. Se hizo una reunión vía Zoom y se le dio ultimátum al proveedor, ¿no? Entiendo, Eric. Eh, este punto puede restar al proveedor siempre y cuando este proveedor no le dé una solución a la observación que el cliente está realizando y se mantenga en su posición de seguir con errores, ¿no? Se genera un orden de compra de acuerdo a la necesidad que tiene la empresa. Busca la calidad del producto, llegar a tiempo, precio. Sí, correcto. La orden de compra, para colocar la orden de compra, esos criterios son utilizados en la selección del proveedor, pero para la orden de compra lo que tenemos que considerar son las características que nos pide nuestro cliente interno en su ficha técnica. ¿Sí? Bien, regresamos a las diapositivas. Ahora sí, la selección de proveedores, primero, tenemos que tener en cuenta buscar opciones, ¿sí? Eh, para poder buscar opciones, tener la posibilidad de buscar opciones, es importante que en las empresas se puedan manejar planes, ¿sí? Que se pueda manejar un plan que nos permita visualizar, ver un poco más allá, ¿sí? Y que nos permita a nosotros planificar nuestras compras, ¿sí? Tenemos posiblemente en sus compañías, tenemos la planificación de ventas o planificación de la producción. Igual de importante que la planificación de ventas y la planificación de producción es la planificación de compras, ¿sí? Muy pocas empresas tienen una planificación de compras. Simplemente llega un requerimiento y lo atendemos, lo atendemos. Y muchas veces los requerimientos se vuelven urgente, urgente, urgente. Los urgentes van a existir, siempre van a existir, porque si un cliente nos hace un pedido de hoy para mañana, la empresa tiene que tomar esa oportunidad, ¿no? Entonces, todo el equipo empieza a moverse, comunicarse para atender ese requerimiento que es urgente. Pero eso no puede ser un constante. Cuando en una empresa, en una compañía empieza a ser un constante, quiere decir que las cosas no están andando bien, no está marchando bien, ¿sí? Y algo tenemos que hay que corregir, tenemos que oportunidades de mejora, ¿sí? Las cosas que están mal no es un punto de crítica, son oportunidades de mejora. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar nuestra planificación de compras y esta va a estar alineado tanto a nuestra planificación de ventas, nuestra planificación de producción, la planificación de la demanda que se trabaje por el otro lado que no es compras, ¿no? El cliente interno, ¿sí? Y tenemos también que manejar históricos. Las personas que estamos en aprovisionamiento conversábamos, ¿no? Queremos conocer los históricos. ¿Recuerdan? La sesión anterior conversábamos de ello. ¿Por qué? Porque esto nos permite estar más seguros al momento de cómo planificamos nuestras compras, ¿sí? En la búsqueda de opciones es donde inicia nuestra selección de proveedores, ¿sí? Tenemos que tener entonces el tiempo necesario para poder tener opciones. Sabemos que si tenemos una cantidad limitada de opciones, no vamos a tomar una buena decisión porque no vamos a tener un panorama de dónde elegir. Vamos a tomar al primero que llegue, ¿no? Acá es importante saber que quien aplica la metodología just in time, es decir, compro justo a tiempo, estamos acción-reacción, justo a tiempo, ¿sí? Tiene que tener igual una data de opción de proveedores,
¿sí? Para poder seleccionarlos, ¿sí? El justo a tiempo no es, compro justo a tiempo, el primero que venga, listo, le compro, le compro, le compro. No, porque estaríamos pues posiblemente comprando un proveedor que al final no es el adecuado, ¿no? Tenemos que informarnos de manera oportuna respecto a, respecto a quién es este proveedor, ¿sí? Y acá muchas veces se solicita tener un histórico de compras, solicitar a los clientes tener un histórico de sus clientes, saber a quiénes han atendido, ¿sí? ¿Sabe qué se estila mucho ahora? Se estila las cartas de satisfacción de los clientes. Es decir, yo como proveedor hago un trabajo y le digo, cliente, tú que has sido mi cliente, ¿me puedes dar una carta de satisfacción? ¿Qué te pareció mi trabajo? ¿Te pareció bueno? ¿Te pareció malo? ¿Cómo vamos? Evidentemente le vamos a pedir una carta de satisfacción, me pongo en el lado de proveedores, a los clientes que sabemos, pues les hemos atendido muy bien, ¿no? Pero como parte de compras, ¿sí? Tenemos que tener la lista de los proveedores y nosotros llamar aleatoriamente a quienes nos sean no sé, nos permita tener una visión de este proveedor. Podríamos llamar a la competencia, a un cliente y consultarle cómo lo atendió. Podemos hacerlo, siempre y cuando este no sea, por ejemplo, un proveedor estratégico de la competencia. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos delatando nuestra estrategia de compra, ¿no? Estamos dando a quién le compramos la materia prima también, ¿no? Entonces, ahí no sería conveniente. Pero sí recomiendo mucho pedir histórico de clientes, consultar a los clientes, llamarlos, pedir cartas de satisfacción de los clientes que ya atendieron. Otro punto importante que también se utiliza para cuando nos informamos respecto a los clientes, se les solicita a los proveedores órdenes de compra de otros clientes. ¿A quién atendiste? A ver, muéstrame una factura que le hayas hecho. Muéstrame alguna evidencia que le atendiste un producto, ¿no? ¿Para qué? Para validar que los clientes que están en su cartera sean reales, sean correctos, ¿sí? Entonces, entonces, a los proveedores que nosotros hemos seleccionado dentro de nuestras opciones, tenemos que investigarlos, ¿sí? Indagarlos. Las cartas de referencia, las cartas de satisfacción vienen a ser como cuando colocamos en nuestros CVs personas de referencia, ¿no? Y colocamos sus nombres, sus cargos, su número de contacto, como para que llamen, se comuniquen y puedan consultar algo respecto a nosotros, ¿no? Entonces, a ello se refiere también las cargas de satisfacción. ¿Sí? Existen varias características a evaluar respecto a la selección de proveedores, no necesariamente el precio. Tenemos que evaluar todas las características respecto al producto, hacer un cuadro comparativo. En algunos productos nos interesará más el precio, en otros nos interesará más la garantía. Por ejemplo, un proveedor nos puede dar una garantía de 3 meses, otro de un año. Nos cobra un poco más, pero tenemos un respaldo respecto al producto que estamos comprando, ¿no? Entonces, en productos tecnológicos puede suceder ello bastante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué características nos resultan importantes respecto a la compra que estamos realizando, respecto al producto que vamos a realizar. ¿Sí? Otro punto importante en la selección de proveedores es analizar el tamaño del proveedor. No necesariamente comprarle a un proveedor grande es la mejor decisión, recordemos ello. En estos cortos años, ¿sí? En algunos años que tengo de experiencia en diversas empresas, he observado mucho vamos a adquirirle a tal proveedor porque es grande, nos va a dar mejores precios. Él atiende a empresas bien grandes, ese es el mejor. No necesariamente. Es probable que tú seas aún un cliente pequeño y tengas que buscar un proveedor que te pueda atender a mejores costos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ponemos un pequeño ejemplo. Si yo soy una empresa pequeña y voy a hacer, digamos, almanaques, digamos, un ejemplo, ¿no? Almanaques para el 2023, para todo, para mi personal, para regalar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero soy una empresa
relativamente pequeña. Voy a pedir 1 millar de almanaques, digamos, ¿no? Y tengo la visión de buscar siempre las empresas más grandes. Esa es la filosofía de nuestra área de aprovisionamiento. Voy y busco una empresa que hace producciones pues inmensas y le pedimos 1 millar. Y esta empresa está acostumbrada, ¿sí? O tiene en sus históricos de fabricación la producción de 50 millares, 60, 70 millares. 1 millar le va a resultar más costoso, ¿no? Respecto a sus cuadres de máquina y demás. Pero si nosotros buscamos una imprenta en un lugar pequeño, ¿sí? Que no tenga clientes grandes, que tenga una sola máquina y que de pronto, pues, nuestra llegada con el millar es alegría, ¿no? Y lo va a poner rápido y nos va a dar un mejor precio. No necesariamente teníamos que buscar al proveedor enorme, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo para que podamos aterrizar que no siempre el proveedor grande es el mejor proveedor. Nosotros tenemos que conocer de nuestro negocio y saber qué tipo de proveedores son los que necesitamos tener dentro de para realizar nuestras compras, ¿sí? Conversábamos mucho la sesión anterior respecto a la importancia de conocer el negocio, ¿cierto? Conversábamos mucho de este tema. Y es que es muy importante. Si no conocemos nuestro negocio, si como parte del área de aprovisionamiento de compras, no sé de qué se trata mi empresa, no la conozco, no sé del negocio, no he bajado a la planta de producción y he preguntado cómo funciona, pues las decisiones que tomemos van a ser malas. Y la selección de proveedores, por ende, es muy probable que no sea la ideal, ¿no? Porque necesitamos conocer para poder tanto conversar de manera uniforme con nuestro cliente usuario o poder conversar con nuestro proveedor con todas las bases. ¿Por qué? Porque si no conocemos del negocio, vamos a intentar seleccionar un proveedor y cuando el proveedor nos haga una pregunta de pronto técnica básica, no técnica que tienen que manejarlo los directos en producción, no sé, voy a hacer la consulta. Ya quedamos mal con el proveedor, ¿no? Y el proveedor también capta qué comprador conoce de su negocio y qué comprador no lo está conociendo y bueno, puede tomar ventaja de ello, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta ello, ¿sí? Otro punto importante, que algo conversamos de ello en la sesión anterior, ¿sí? Es saber si el proveedor tiene código de ética. Si un proveedor tiene código de ética, bajo mi experiencia, en verdad, suma bastante. Tiene lineamientos claros, es un proveedor que trabaja bajo una filosofía de pronto más guiada, más ordenada, y es un proveedor con el que más adelante no vas a tener algún tema eh, no ético que quiera manejar directamente con el área de aprovisionamiento, ¿no? Porque hay proveedores que trabajan, que les gusta trabajar de esa manera y en verdad eso está mal, ¿no? Por eso es que es importante saber si el proveedor tiene un código de ética. Y es importante saber también si sus compañías tienen un código de ética. Respecto a los proveedores, por ejemplo, existen regalos o existen algunas, algunas muestras, etcétera, que pueden entregarse y hay algunas que no, ¿no? Hay empresas que tienen esto bastante arreglado. Por ejemplo, podemos recibir del proveedor, sí, lapiceros, ¿no? Porque tienen un costo menor, pero no le vamos a recibir al proveedor si somos caballeros, por ejemplo, una billetera, no, es un regalo. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Y que esté normado dentro del código de ética. Entonces, preguntarle o solicitarle si tienen código de ética es importante. Siguiente, cuando seleccionemos un proveedor, solicitar pruebas. Podemos solicitar pruebas de sus productos vendidos a otros clientes, ¿sí? Y podemos solicitar pruebas respecto a los productos que estamos solicitando que nos vendan. Les comparto una experiencia que fue compartida en una clase, ¿sí? En una sesión. Hablábamos respecto a la solicitud de pruebas. Tuvimos una compra, ¿no? Nos contaba un alumno, tuvo una compra del extranjero a muy buen precio y demás de unos pigmentos. Ellos pintaban lanas,
¿sí? Unos pigmentos. Entonces quedaron el precio, trajeron todo el pedido, todo el lote para poder pintar estas lanas, pero cuando llegaron y entraron a producción, resulta que este color no era el ideal. ¿Se veía bonito? Sí, pero no era el que el cliente había pedido. Se conversó con el cliente para ver si lo podía aceptar, pero el cliente no lo aceptó. Y dentro de las conversaciones que se tuvo con el proveedor, nunca hubo una solicitud de muestra, no hubo un código entregado para la venta de este pigmento. Entonces, no cabía un rechazo al proveedor. Entonces, ¿qué hicieron en esta empresa? Lo que nos compartió, ¿no? El alumno, regalaron estas lanas que habían pintado de una manera, que habían pintado de un color que no fue aceptado por el cliente, que no era un color aprobado y que a pesar de tener un buen precio fue una pérdida para la empresa, ¿no? Entonces la regalaron dentro del equipo de trabajo. Y nos comparte como anécdota que también esto fue perjudicial. ¿Por qué? Porque las personas a las que les regalaron estas lanas, que muchísimo el color, etcétera, cuando empezaron a hacer sus producciones caseras, se dieron cuenta que les faltaba más lana. Y como esto fue un error, no tenían lana para la venta de este color, ¿no? Entonces, ahí hubo todo un tema. ¿Por qué? Porque no hubo una selección minuciosa de ese proveedor. No se solicitó muestras, pruebas, ¿sí? Bien, he escuchado la campanita, no sé si tenemos participaciones, vamos a revisar rápidamente. Bien, y calidad del producto, precio, tiempo, exacto, garantía, podemos ver plazos de entrega. Me estás colocando tiempo, sí. Y luego seguíamos teniendo el mismo problema hasta que llegó un acuerdo y se... Johnny, el catálogo de proveedores, el anhelado catálogo de proveedores, lo vamos a revisar ahora, pero para ingresar un proveedor al catálogo de proveedores tiene que pasar primero por la selección, la evaluación, que es lo que vamos a trabajar ahora. Tiempo y eficiencia, hay que tener en cuenta, correcto, Hams. Ay. Bien, seguimos. Evaluación de proveedores, ¿sí? Entonces, después que nosotros hemos seleccionado nuestro proveedor, nosotros ya tenemos nuestro proveedor seleccionado, este proveedor, sea nuevo o sea ya recurrente, tiene que tener una evaluación de proveedores, ¿sí? La evaluación de proveedores tiene que ser constante, no solo cuando recién vamos a iniciar el trabajo con un proveedor. Es importante que se genere un cronograma para la evaluación de proveedores. Es muy importante que el área de compras, si tienen área de control de calidad en sus compañías, con el área de control de calidad o con el área de producción de pronto, ¿no? Pero que el área de producción evalúe a sus proveedores, conozca las instalaciones de los proveedores, sepa si cumplen con los estándares de calidad que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, se tiene que evaluar el proveedor no solo cuando vamos a hacer la primera compra, sino evaluar al proveedor cuando ya es parte de nuestro catálogo, que lo vamos a revisar en breve, ¿no? Entonces, entonces ahí, entonces ahí, ahí es donde nosotros tenemos que ser minuciosos y rigurosos, ¿sí? No caer la persona de compras que genera reclamos sin razón para sentir que está evaluando más al proveedor. Eso está muy mal, eso es muy malo, ¿no? Evaluar conscientemente, bien. Bien, tenemos que evaluar algunos puntos que están mencionados acá de manera general. Existen otros que tendríamos que revisar según cada modelo de negocio, ¿sí? Por ejemplo, la calidad efectiva del producto o servicio. Es decir, que cumpla el producto, la materia prima, etcétera, que cumpla con las características para lo cual fue comprado. Si este producto no cumple con las características para el cual fue adquirido, pues entonces no cumple con la calidad, ¿sí? Tiene que haber respeto a las cantidades. Pasa mucho que giramos una orden de compra, por ejemplo, por 1000 unidades.
el proveedor nos realiza una atención por 998 unidades, ¿no? Nosotros estamos pagando por 1000 unidades, no 2 unidades menos, así sea una, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que cumplan con la cantidad que nos estén entregando, ¿no? Y tener un proveedor que en constante, ¿no? Le decimos la primera vez, mira, me entregaste menos 2 unidades, ok, las repongo, ya está. Pero luego pasa una y otra y otra. Evidentemente ese proveedor no va a tener una calificación eficiente, no va a tener una buena calificación, ¿no? No seguiríamos trabajando con ese proveedor, no nos sentiríamos a gusto. Perdóneme, se ha desconectado mi computadora. Listo, no nos sentiríamos a gusto trabajando con este proveedor, ¿no? Otro tema importante. Bien, otro tema importante a considerar dentro de la evaluación de proveedores es la puntualidad de entregas. No hay nada mejor que trabajar con un proveedor que te dice que te va a entregar el martes y te lo entrega el martes. Trabajar con proveedores que se comprometen en una entrega con una fecha martes y llegan el jueves, no son proveedores con los que nosotros deberíamos contar, deberíamos estar trabajando de manera recurrente, ¿sí? Porque ponen en riesgo nuestra producción. ¿Qué tal estamos en una urgencia y se le ocurre fallarnos en esos 2 días que para él puede ser normal, 2 días, considerable, ¿no? ¿No? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. El proveedor tiene que tener puntualidad en entrega. Los almacenes tienen que manejarse con horarios de recepción. Vamos a revisar esto en gestión de almacenes, pero vamos adelantando un poquito. Cuando hablamos de gestión de almacenes, cuando hablamos de almacén, no nos referimos solamente a recepción de mercadería. Existe todo un mundo dentro, ¿no? Existe la recepción, existe el cuidado, el inventario, ¿no? Cuidarla, organizar la mercadería, colocarlo de la manera adecuada según su salida, cuál es su metodología de inventarios que va a utilizar, infinidad. Entonces, muchas veces los almacenes tienen horarios de recepción. ¿Por qué? Porque destinan cierta cantidad de tiempo para poder dedicarse a recibir mercadería de manera consciente, ¿no? De manera responsable, ¿no? Entonces hay proveedores que uno les puede indicar, el horario de recepción es de 8 de la mañana a 12 del día. Perfecto, se llegaron a la empresa a la 1 de la tarde, ¿no? Justo en la hora de refrigerio. Entonces, esos proveedores también necesitan ser evaluados, necesitan tener un feedback de que eso está mal, ¿no? Y podría pasar a nuestra evaluación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos cumpliendo con las reglas? ¿No? Entonces, eso hay que considerar. Otra cosa, la velocidad de respuesta en caso de modificaciones o no conformidades del pedido. Muchas veces muchas veces vamos a tener respuestas muy rápidas de los proveedores cuando recién nos van a hacer una venta, ¿no? Cuando están detrás de la orden de compra. Entonces están llamando, preguntando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando, pero cuando ya tienen la orden de compra, ya no es el mismo seguimiento y demás. Es una persona de comercial que no está cumpliendo con su real responsabilidad, ¿no? Porque la persona de comercial tiene que hacerle el seguimiento hasta que pague el cliente, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el proveedor debe estar presto a las respuestas oportunas y demás en todo momento, pero lo que nosotros debemos evaluar sobre todo es cómo nos responde si tenemos un rechazo, si tenemos un reclamo, si existe algo que no está conforme, ¿no? Si es ahí donde evaluamos. Nos compartían una experiencia de tuve un rechazo del producto, el proveedor se demoró como un mes en evaluar si el rechazo procedía o no procedía, mientras yo no podía utilizar la materia prima, ¿no? Y estaba perjudicando grandemente de manera pues económica a la empresa. Ese proveedor que no te ayuda a solucionar un error que ha sido de su producción y demás oportunamente, no está siendo un buen proveedor.
¿sí? Es un punto muy importante a considerar. Cuando existan reclamos o rechazos, tienen que existir respuestas oportunas, ¿sí? Muy ligado a la gestión de devoluciones, ¿sí? Es decir, yo rechazo algo y como lo compramos, ¿no? Yo lo tenía para usarlo el día lunes, pero tiene características no adecuadas respecto a lo que hemos solicitado, procedemos a un rechazo. Si el proveedor a ese rechazo nos entrega en 2 semanas, nuestro producto que fue pedido para el lunes y estaba en los tiempos perfectos para la producción, se va a ver afectado. Entonces, lo que tiene que hacer el proveedor es gestionar esa devolución en el tiempo que fue adquirido, ¿sí? En el tiempo que fue comprado. No va a poder llegar al mismo día, perfecto, pero hacemos el intento de darle el mejor tiempo posible, ¿sí? Gestionando las devoluciones. La capacidad de innovación. Aquí entra a tallar mucho la relación con los proveedores. Es decir, cuando nosotros tenemos una relación estrecha con nuestros proveedores, nosotros podemos tener incluso propuestas mejores que las que estamos pidiendo, porque este proveedor va a estar tan metido en nuestro negocio que nos va a ofrecer alternativas. Por eso es que hablamos tanto de la relación que tiene que haber con el proveedor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese proveedor que tiene una capacidad de innovación, que nosotros le hacemos una solicitud y nos dice, oye, mira, te puedo ofrecer este producto, es el mismo, pero está más económico. ¿Para qué lo necesitas? Para esto. No, ese no te sirve este. Está ahí en constante, ¿no? Que nos dice, te vendí este, mira, me llegó uno mejor, cuesta un poco más, pero dura más tiempo, ¿sí? Lo vas a cambiar en menos tiempo. Del otro que cuesta menos, del que evalúas precio, del que cuesta menos, lo cambias 4 veces al año. Ese lo vas a cambiar 2. Ok, hacemos un cuadro comparativo. Tienes razón, al final el costo mensual es pues menor, ¿no? Ese proveedor que tiene una capacidad de innovación y sobre todo de comunicación contigo como área de aprovisionamiento, es un proveedor que merece tener una buena calificación, ¿sí? Su posición en su estrategia comercial. Aquí, aquí, así como mencionamos que las personas de aprovisionamiento, de compras, debemos conocer del negocio para poder tomar buenas decisiones, el proveedor tiene que tener en su estrategia comercial, meterse en nuestro negocio, conocer nuestro negocio. Ese proveedor que conoce nuestro negocio nos va a estar ofreciendo alternativas, y ligado también a la capacidad de innovación, alternativas que nosotros ni estamos pensando. Entonces, si su posición en esa estrategia comercial es activa, ese proveedor va a estar pues bien calificado, ¿no? Entonces, dentro de nuestra evaluación de proveedores, consideramos estos 7 puntos como principales, ¿sí? Cuando un proveedor ha sido seleccionado, ha sido evaluado y este proveedor está aprobado, es un buen proveedor, ¿sí? Lo pasamos a nuestro catálogo de proveedores. Todos los proveedores desean estar en el catálogo de proveedores, pero nosotros tenemos que saber quiénes ingresan a ese catálogo de proveedores, ¿sí? ¿Qué es un catálogo de proveedores? Es una base de datos en la que guarda información de contacto de los proveedores con los que trabaja la empresa. Importante manejar el catálogo de proveedores aprobados. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Nos sirve para 2 cosas: para búsquedas más rápidas, para decisiones más acertadas, ¿sí? Aparte que, por ejemplo, nos vamos de vacaciones. Si tengo un catálogo de proveedores trabajado completo, me voy de vacaciones y ya no tienen que estar en la comunicación constante que no podemos disfrutar ni un día. ¿Por qué? Porque, oye, ¿a quién le compras esto? ¿Y con quién ve esto? ¿Y quién te atiende? ¿Y cuánto tiempo demora? Y al final la persona de compras nunca puede descansar. Y estoy segura que o lo han vivido o conocen de alguien que funciona así. Yo en mi caso lo viví, en verdad. No aplicaba el tener un catálogo de proveedores y tenía que estar al proveedor, sí, llamando y demás. Y al final fue muy perjudicial, ¿no? Eso les hablo hace muchos años, en verdad. Entonces, es importante tener el catálogo de proveedores.
cuando nosotros recibimos un puesto de trabajo en la parte de en el área de aprovisionamiento, en el área de compras, nosotros tenemos que solicitar nuestro catálogo de proveedores, tener un catálogo con sus números, etcétera, etcétera, para poder iniciar nuestra gestión. Muchas veces se entrega el puesto, pero no se deja eso. Solo le compras a tal, buscas en los correos. No, tenemos que tener nuestro catálogo de proveedores. ¿Sí? Y siempre irlo actualizando. Eso es muy importante. Bien, participemos, acá participamos. ¿Cómo vamos con los catálogos de proveedores dentro de sus compañías? ¿Manejan catálogo de proveedores? ¿Alguien que quiera compartirnos un poco de la experiencia? Mientras vamos revisando nuestros comentarios, nuestros mensajes. Tenemos a Jenny. Ana, Ana era tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, recuerdo, Ana. Gracias por tu participación bien activa. En la empresa que laboraste se realizaba visita a los proveedores y se les requería incluso material de nuestra producción o de producciones de otros clientes, entiendo. Eso está muy bien. Y hay visitas sorpresivas. Miren, ahora les vamos a compartir el caso McDonald's, ¿sí? Y ahí vamos a poder revisar también en una parte del caso. Les voy adelantando, ¿cómo se llama este? Spoiler, ¿no? Del caso, un poquito. Hay una parte en la que menciona, los directivos empezaron a hacer como estrategia, hacer visitas sorpresa para medir la calidad de sus proveedores. Eso es muy bueno. Sí. La solicitud de muestras, Ana, sí, correcto, es importantísima. El método de pago de los proveedores, sí, claro, contado, sí, es muy importante también. También Luis, es un punto muy importante para nuestra evaluación. Recordemos que tiene que haber una alineación entre lo que compro y lo que vendo. Si yo vendo a 60 días, tengo que comprar 60 días, porque si no, me vuelvo menos líquido, ¿sí? Sí. Negociar el método de pago, sí, exacto. Nady, trabajas en la industria petrolera y tienes un registro de proveedores. Eso es muy importante. Entonces, manejas tu catálogo de proveedores. Ahora lo importante es mantenerlo e ir evaluando en constante, ¿no? Actualizando nuestro catálogo. Bien, ahora la gestión de proveedores tiene 5 pilares muy importantes, ¿sí? La gestión de información del proveedor, ¿sí? Que es todo el conocer al proveedor, ¿no es cierto? Todo el conocer al proveedor, todo el saber a quiénes les vende, cómo nos atiende, tener todo nuestro catálogo de proveedores y demás. La gestión del ciclo de vida del proveedor, ¿sí? Hace cuánto está en el mercado, qué tanta experiencia tiene, saber que hay productos en los que podemos darle, así no tenga mucho tiempo en el mercado, podemos darle la oportunidad, ¿correcto? ¿Sí? Conocer el ciclo de vida del proveedor. Tenemos que tratar al proveedor como lo que es nuestro socio estratégico, meternos en su negocio, conocerlo. Solo así vamos a poder tener una buena gestión de proveedores. Gestionar el rendimiento y el desempeño del proveedor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí hacemos nuestra evaluación, ¿no? Y la evaluación, como conversamos, tiene que ser constante. Cuando empezamos a trabajar por primera vez con el proveedor o cuando ya estamos trabajando de manera periódica y queremos pues estarlo evaluando, ¿no? Gestión de riesgos, diversidad y cumplimiento de los proveedores. No hay nada mejor como un proveedor que sea tu aliado. El proveedor al que lo llames y le digas, tengo este problema. Existen relaciones con proveedores que son tan fuertes que muchas veces el proveedor puede no tener
no puede no tener el producto para cubrir tu necesidad, pero lo busca, lo consigue, aunque sea la competencia, para poder dártelo, ¿no? Eso es lo que se busca y no te da un no por respuesta. Existen proveedores que, por ejemplo, yo les comento, tenía un proveedor, trabajé algunos años en una industria gráfica, tenía un proveedor que vendía etiquetas adhesivas para la producción de etiquetas de productos, ¿no? Pero este proveedor era tan cercano, tan bueno, realmente, que cuando yo tenía que comprar, por ejemplo, papel y que él no lo vendía, yo lo llamaba para preguntarle, ¿sabes quién vende el papel? ¿Me puedes dar referencias? Y me daba toda la explicación. ¿Por qué? Porque era un proveedor que estaba metido en nuestro negocio. Necesitábamos tintas. Él no vendía tintas, pero conocía del rubro, conocía del mercado, ¿no? Entonces nos podía dar ese consejo. Entonces, ese proveedor es un proveedor que está siendo, perdón, calificado como un proveedor A. Ese proveedor es estratégico, no hay que perderlo. ¿Sí? Es muy bueno para él trabajar con nosotros, pero es muy bueno también para nosotros trabajar con él, ¿sí? Administrar la relación con los proveedores. Nuevamente, las relaciones. La relación con los proveedores es lo más importante. Y recordemos, no la relación de salir de manera amical con el proveedor. Perdón, cuando hablamos de proveedores, tenemos que hablar de negociación. Perdón, tenemos que hablar de negociación, ¿verdad? ¿Qué es una negociación? La negociación se puede definir como un proceso en el que dos partes o más se empiezan a comunicar respecto a algo que necesitan llegar a un acuerdo, ¿sí? Y que de alguna manera necesitan hacer ofertas para poder cerrar este acuerdo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos en el proceso de selección del proveedor, nosotros entramos en un proceso de negociación. ¿Por qué? Pedimos, solicitamos, ofrecen, negociamos, bajamos, ¿no? Queremos 60 días, nos dicen 45, ok, son 15 días que podría estar de pronto tranquilo sin el ingreso de ese dinero. Entonces, estamos en ese proceso de negociación tan importante en la relación de los proveedores. Para la negociación tenemos que tener muy claro que tiene que ser win to win, ¿sí? Solo eso nos va a llevar a formar relaciones sólidas, ¿sí? Yo gano, tú ganas, ambos ganamos. No tratemos de hacer una negociación solo con la intención de que sea beneficioso para nosotros, ¿no? Tratemos de formar relaciones a largo plazo, porque de eso se trata, no es la gestión de proveedores que estamos tocando en toda esta sesión, ¿sí? Bien, la orden de compra. Cuando ya hemos seleccionado nuestro proveedor, lo hemos evaluado, este es nuestro catálogo, ya decidimos trabajar con este proveedor, hemos negociado, tenemos todo, ya está listo. Le generamos la orden de compra. Antes de definir qué es la orden de compra, es importante saber que la orden de compra es la oportunidad ya concreta de haber trabajado en cotizaciones. Y es la oportunidad de tener un buen producto porque hemos tomado una buena decisión con el proveedor. ¿Sí? Un orden de compra es oportunidad para ambas partes, win to win, proveedor, cliente. ¿Sí? Pero bueno, la orden de compra es un documento legal, ¿sí? Que envía el proveedor y que deja constancia del compromiso que asume el comprador de pagar los productos y servicios específicos al vendedor. Además, establece pues condiciones de pago, establece todas las características del producto y algunas que vamos a revisar acá a continuación, ¿sí? Estos son los detalles mínimos que debería tener un orden de compra, ¿sí? Debe tener la cantidad que estamos comprando, debe estar debidamente especificada, debe tener detallado
los productos o los servicios que estamos comprando. Podemos escribir las características, podemos detallarlas, podemos colocar fotos también, imágenes. Sí, podemos colocarlo en el orden de compra. ¿Sí? Podemos colocar en la cotización las imágenes y ponerle un código de referencia y ese código de referencia llevarlo al orden de compra. También podemos hacer ello. La idea es que el producto y bien que estamos comprando esté específico, ¿sí? Que tenga, como tercer punto, que tenga el nombre específico de la marca, del SKU, que tenga el modelo, que tenga todos los detalles que necesitamos para que cuando este sea entregado, no digan, no, no era lo que solicité, no, acá está el orden de compra, sí es lo que solicitamos, no, me estás entregando algo que no era lo que solicité, la orden de compra. La orden de compra te avala y te respalda en todo. Si no está en la orden de compra, no existe. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo conversé contigo, me cotizaste por, no sé, por ejemplo, seis mesas a 100 soles cada una, pero cuando te llamé por teléfono, me dijiste que me dejabas las 6 a 550 y 6 mesas a 100 salen 600. Ay, perdón, señores. Discúlpeme, está habiendo un temblor aquí. Les pido un momento. Nuestra clase de hoy ha sido una clase bastante atípica, en verdad. Ha habido un pequeño temblor, pero ya está todo ok, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, estábamos en el ejemplo, ¿no? De, tenemos seis mesas, ok, a 100 soles cada una, pero conversamos por teléfono que iban a ser 550. Ah, sí, lo conversamos, pero no te modifiqué la cotización. No es válido. Si no está en la orden de compra y con una cotización modificada, que vamos a revisar la siguiente sesión, cada cotización que se modifique cambia el código, ¿no? Cambia la numeración. Si no está en la orden de compra, no vale, no vale, ¿sí? ¿Qué más va en la orden de compra? Va el precio por unidad, ¿sí? El precio por unidad, el precio total. Es importante que en la orden de compra se coloque si es con IGB, si es sin IGB, etcétera, ¿sí? También es importante conocer la locación de envío. ¿Dónde es que vamos a recibir? ¿Dónde es que vamos a enviar el producto? ¿Sí? Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, estamos en provincia y compramos en Lima. No es lo mismo decir, te entrego el día lunes, el día miércoles 8 de marzo. Pero ¿dónde me lo entregas? ¿Dónde me lo envías? ¿Me lo entregas en Lima? Si es en provincia, le tengo que sumar 2 días, de pronto de donde me encuentre, ¿no? 3 días, un día, etcétera. Entonces, la locación de envío, el lugar de envío, tiene que estar especificado en la orden de compra, ¿sí? Si son en sus instalaciones, me encuentro en la misma provincia, en el mismo lugar, pero la orden de compra no dice si lo recojo en tus instalaciones o lo recoges en mis instalaciones. Muchas veces ya los proveedores entregan en nuestras instalaciones, ¿no? Lo cual nos ayuda a economizar el tema de transporte. ¿Sí? Sin embargo, no podemos dar por entendido, por sobreentendido nada, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es especificarlo en nuestra orden de compra. La dirección de cobro. En la orden de compra debe colocarse a qué direcciones de correo se van a enviar también los documentos electrónicos, que ahora se trabaja con los documentos electrónicos. Es importante saber si la orden de compra va impresa, ¿no? Para la recepción, sí, si la factura va impresa también, ¿no? Y recordemos que nosotros, personas de aprovisionamiento, del equipo de aprovisionamiento, tenemos que eh,
cerrar nuestra compra hasta el momento en que se paga el producto. No seamos las malas personas de aprovisionamiento que realizamos la compra y no le hacemos el seguimiento al depósito, al pago del proveedor. Luego le pedimos al proveedor un producto y nos dice, no te puedo atender, ¿sí? No te puedo atender, ¿por qué? Porque no me han pagado, ¿no? Entonces, como compras, como aprovisionamiento, también tenemos que estar pendiente de las obligaciones con nuestros proveedores, porque eso nos ayuda a mantener también buenas relaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debemos colocar la dirección de cobro. El acuerdo de pago, indispensable. Si no está en la orden de compra, será contado. Podrá ser contado, podrá ser, no es lo mismo hablar de un crédito a 30 días que hablar de un contado, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ¿a cuánto a cuánto vamos a cerrar nuestra negociación? Tiene que estar dentro de la orden de compra, ¿sí? Bien, hemos terminado nuestra clase. Vamos a ver si tenemos consultas, leer un poco de los comentarios. ¿Dónde nos quedamos? Me parece que acá. La información que se otorga en la proforma o cotización es la que considera en la orden de compra. Correcto, Marita, es lo que considera. Tú solicitas con una ficha técnica, lo de la ficha técnica tiene que estar en la solicitud de cotización. La solicitud de cotización tal cual tiene que llegar en tu cotización y tu cotización se cierra con una orden de compra. Esa es la línea que tenemos que tener en mente siempre, ¿sí? En la orden de compra tiene que estar el código interno que maneja la empresa. La empresa es quien gira la orden de compra, ¿no? Entonces, puede colocar su código interno, pero si el proveedor tiene un código, si este producto tiene un código universal, tiene que colocarse también el código universal, si es que fuera, no sé, un repuesto y demás, ¿no? Cada orden de compra tiene un código, sí, cada orden de compra tiene, me parece que Porfirio, ¿te referías a la numeración del orden de compra? Si te referías a ello, también tiene que tener siempre una numeración que sea correlativa, que esta numeración te va a permitir la trazabilidad del producto hasta el momento que esté en producción, ¿no? Cuando tú estás usando una materia prima, decir, esta materia prima, ¿a qué corresponde? Corresponde al orden de compra tal, que se le compró a tal proveedor, ¿no? Y ahí empiezas a enlazar y tener toda la trazabilidad de tu producción. Si hay un cambio en el orden